El millonario dueño del imperio no sabía que el niño que vendía dulces en la calle era de su propia sangre, hasta que vio el collar de latón en su cuello. Muy buenas, familia. ¿Listos para la historia de hoy? Suscríbete si eres nuevo. ¡Vamos allá! El sol del Mediterráneo se filtraba con una timidez casi insultante a través de las vidrieras de la imponente Torre Albada, en el corazón financiero de Valencia, donde el mármol de Carrara y el aroma a lirios blancos de las recepciones escondían la crudeza de lo que ocurría en las sombras de los pasillos de servicio. Amparo Ferraro, con sus 29 años cargados de una fatiga que ninguna crema cosmética de las que usaban las ejecutivas del edificio podría ocultar, caminaba con paso rápido mientras el sonido de sus zuecos sanitarios blancos golpeaba rítmicamente el suelo de linóleo. Llevaba puesto su uniforme de enfermera, aquel que tanto le costaba mantener impoluto ante las jornadas interminables de 12 horas, cuidando a los empleados del Grupo Valente, una corporación donde la salud era vista como un gasto y no como un derecho. En sus bolsillos, siempre cargados con un estetoscopio desgastado y ampollas de suero, guardaba también la angustia de saber que su hijo, Benicio, la esperaba en casa con una visión que se apagaba día tras día como una vela consumida por el viento. No podés detenerte ahora, Amparo, un paso más y llegamos al final del turno, se decía a sí misma en un susurro con ese acento porteño que los años en España no habían logrado diluir, sintiendo cómo el sudor frío de la ansiedad le recorría la espalda bajo la tela barata de su ambo. La calma tensa de la mañana se rompió cuando los gritos de Delfina, la directora de operaciones del holding, resonaron en el vestíbulo principal como latigazos de desprecio que hacían eco en las paredes de cristal. Delfina, una mujer cuya elegancia era tan gélida como una morgue, señalaba con su dedo anillado un pequeño charco de agua cerca de una de las macetas decorativas, justo cuando Amparo pasaba por allí para atender a un mensajero que se había desmayado por el calor asfixiante de la ciudad. Miren esto, por favor. Es la personificación de la mediocridad que tenemos contratada en este lugar para cuidar de nosotros, exclamó Delfina ante un grupo de inversores que observaban la escena con una mezcla de aburrimiento y morbo. Amparo sintió que la sangre se le subía a las mejillas, no por vergüenza de su trabajo, sino por la injusticia de ser tratada como un residuo estético en un templo de dinero. Señora, el operario necesita asistencia inmediata. Su presión está por los suelos, intentó explicar Amparo con voz firme, pero cargada de una urgencia profesional que Delfina decidió ignorar olímpicamente. Sos una pieza defectuosa en este engranaje, Ferraro, y si no fuera porque el sindicato me tiene las manos atadas, estarías limpiando baños en la estación de tren en lugar de manchar este suelo con tu presencia de clase baja, respondió la directora, mientras el aire acondicionado expulsaba un frío que calaba hasta los huesos de la enfermera. A pocos metros de aquel espectáculo de crueldad corporativa, justo en la acera de la avenida de las Cortes Valencianas, un hombre de hombros anchos y mirada perdida en un duelo antiguo observaba el ir y venir de la gente común, oculto tras unas gafas de sol oscuras y una chaqueta sencilla que no delataba su estatus de dueño de la mitad de los edificios de la zona. Bautista Valente, el CEO del grupo y un hombre que habitaba una soledad de diseño en su ático, se sentía un extraño en su propia empresa, moviéndose como un fantasma para evaluar la lealtad de quienes le servían. Fue entonces cuando un niño de 7 años, con unos ojos grandes que parecían buscar la luz con desesperación, se le acercó extendiendo una pequeña bolsa de caramelos de menta con una sonrisa que desafiaba cualquier estadística de pobreza. «Hola, señor, ¿no quiere un caramelo para que el día sea más dulce? Son 2 euros»,
y me ayuda un montón, dijo Benicio con esa calidez infantil que no conoce de protocolos ni miedos sociales. Bautista bajó la mirada, dispuesto a dar una respuesta cortante, pero se quedó petrificado, con el corazón martilleando contra sus costillas al ver lo que colgaba del cuello del pequeño. Un collar de latón, viejo y desgastado, con un grabado de un árbol cuyas raíces se entrelazaban de una forma que él reconocería entre 1.000.000. Era la joya que su hermana llevaba puesta el día que desapareció hace décadas, una reliquia familiar que él creía perdida para siempre en los abismos de la tragedia y el olvido. Bautista sintió que el mundo se detenía y que el ruido del tráfico de Valencia se convertía en un zumbido lejano mientras estiraba la mano, casi con temor a que el niño desapareciera como un espejismo para tocar el metal frío del colgante. ¿De dónde sacaste esto, pequeño? Decime la verdad. ¿Quién te dio este collar?, preguntó con una voz que recuperaba, después de mucho tiempo, una vibración de humanidad que sus ejecutivos jamás habían escuchado en las juntas de accionistas. Benicio, sin soltar sus caramelos, lo miró con curiosidad, notando que el hombre frente a él no era como los otros señores apurados que lo ignoraban o lo miraban con lástima. Es de mi mamá. Ella dice que es mi escudo de la suerte para que mis ojitos no se cansen tanto. Me lo puso esta mañana porque hoy tenía miedo de venir solo, respondió el niño, mientras Bautista sentía que un nudo de hierro se le formaba en la garganta al comprender que la mujer a la que acababa de ver ser humillada en el lobby podía ser la clave del misterio que había destruido a su familia. Sin identificarse, sacó un billete de 50 euros y se lo entregó al niño, cerrando su mano sobre la pequeña palma de Benicio. Quédate con los caramelos y con el dinero, pero prométeme que vas a cuidar mucho ese collar. Es más importante de lo que imaginas, susurró el magnate mientras veía a Amparo salir del edificio con los hombros caídos y los ojos rojos, sin saber que el hombre que acariciaba la cabeza de su hijo era el mismo que firmaba sus cheques de miseria. La desesperación de Amparo crecía con cada minuto que pasaba en la sala de espera de la clínica privada, donde intentaba por 10ª vez que el seguro médico cubriera la intervención quirúrgica que Benicio necesitaba para no perder la vista por completo. La respuesta de la recepcionista, una mujer de voz monótona que parecía leer un guión escrito por el mismo diablo, fue la misma de siempre. Lo siento, señora Ferraro, pero la patología de su hijo se considera una condición preexistente y no está cubierta por la póliza básica del Grupo Valente. Tendrá que abonar los 35.000 euros por adelantado si desea programar la cirugía. Amparo sintió que las paredes se cerraban sobre ella. El olor a desinfectante le provocaba náuseas y el peso de su propia impotencia la hacía querer gritar hasta que los cristales del hospital estallaran. No entiendo. Yo trabajo para ellos, cuido a su gente cada día. ¿Cómo pueden dejar que un nene se quede ciego por un tecnicismo legal?, suplicó, pero solo recibió una mirada de indiferencia administrativa que la empujó de nuevo a la calle, al calor sofocante de una ciudad que le cobraba el aire que respiraba. En su mente solo resonaba la imagen de Benicio tropezando con los muebles de la casa y la presión de saber que el tiempo se agotaba, mientras el rencor hacia figuras como Delfina y el invisible Bautista Valente se transformaba en un motor de supervivencia puramente animal. Al día siguiente, una llamada inesperada al puesto de enfermería de la empresa cambió el rumbo de su destino, aunque ella lo recibió con la sospecha de quien ya no espera nada bueno de la vida. Se le informó que un cliente VIP de la corporación, un residente de uno de los áticos más exclusivos de la ciudad, requería una enfermera privada de urgencia para un tratamiento domiciliario discreto y que ella había sido seleccionada por su historial,
aunque en realidad era una trampa de Bautista para verla de cerca sin las máscaras del poder. Mira, Ferraro, si arruinas este servicio, no solo vas a estar en la calle, sino que me voy a encargar personalmente de que ninguna clínica en toda España te dé trabajo ni para limpiar gasas usadas, le advirtió Delfina con una sonrisa venenosa antes de entregarle la dirección de la cobertura de lujo. Amparo, apretando su maletín de primeros auxilios con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, se dirigió hacia el edificio sintiéndose como un pez fuera del agua en un ascensor que subía a velocidades de vértigo hacia un mundo de opulencia que ella solo conocía por las revistas que dejaban en la sala de espera. Al abrirse las puertas del ático, se encontró con un espacio minimalista, de techos infinitos y una vista panorámica de Valencia, que parecía el escenario de una película, y allí, de espaldas, estaba el hombre que había conocido a su hijo en la calle. Bautista se dio la vuelta lentamente, sosteniendo una taza de café en una mano y observando con una intensidad casi clínica cómo Amparo intentaba mantener la compostura mientras sus ojos recorrían la estancia, buscando al paciente que debía atender. No hace falta que busques más. El paciente soy yo, o al menos eso es lo que le dije a tu jefa para que te enviara aquí sin hacer preguntas, dijo él, notando cómo la sorpresa de la mujer se transformaba rápidamente en una actitud defensiva y profesional. Amparo dejó su maletín sobre una mesa de cristal, que probablemente valía más que su casa, y se cruzó de brazos, sintiendo que aquel hombre estaba jugando con ella de una forma que no podía permitir. Si es una broma de mal gusto de la dirección, puede ahorrarme el tiempo. Tengo gente que realmente sufre y un hijo que me espera. No estoy para hacerle compañía a un rico aburrido que quiere ver cómo vive el servicio, respondió ella con una acidez que hizo que Bautista esbozara una sonrisa auténtica por primera vez en años. Le gustaba su fuego, esa dignidad que no se doblegaba ante los techos altos, y sintió una punzada de culpa al recordar cómo Delfina la había tratado en el vestíbulo, dándose cuenta de que la brecha entre sus mundos era mucho más que una cuestión de dinero. Era una cuestión de humanidad que él había olvidado en su ascenso a la cima del éxito. Tranquilízate, por favor. No tengo ninguna intención de burlarme de tu trabajo. De hecho, necesito que me ayudes con una herida que no se cura con vendas, comentó Bautista mientras caminaba hacia ella y, para asombro de Amparo, se encargaba él mismo de operar una máquina de café de aspecto espacial para servirle una taza a ella. El gesto, tan mundano pero tan inusual en alguien de su clase, descolocó a la enfermera, quien aceptó el café con manos temblorosas, sintiendo por un momento que el aroma del grano recién molido era un lujo que no merecía en medio de su tragedia personal. Mi nombre es Bautista, y aunque no lo creas, conocer a tu hijo ayer fue el evento más importante de mi vida en mucho tiempo, especialmente por ese collar que lleva puesto, confesó él, observando cómo Amparo se ponía tensa de inmediato, como una leona, protegiendo a su cachorro de un depredador sofisticado. Si cree que puede comprar ese collar, o que tiene algún derecho sobre nosotros por habernos dado unos euros, se equivoca de persona. Ese collar es lo único que nos queda de una historia que usted no entendería ni en 1000 años, sentenció ella, sin saber que cada una de sus palabras estaba confirmando las sospechas del hombre que, en secreto, ya estaba moviendo los hilos para que la verdad saliera a la luz, sin importarle el caos que eso causaría en su imperio. La tensión en el ático era casi tangible, un duelo de voluntades donde la frialdad corporativa de Bautista chocaba frontalmente con la resistencia de hierro de una madre que ya no tenía nada que perder. No quiero comprar nada, Amparo.
Quiero entender por qué una enfermera que trabaja para mi grupo tiene que enviar a su hijo a vender caramelos para sobrevivir mientras guarda una joya que pertenece a mi linaje, pensó él, aunque lo que salió de su boca fue una propuesta mucho más pragmática para no espantarla antes de tiempo. Propongo un trato. Trabaja para mí estas semanas, cuida de mi salud y de este lugar, y yo te pagaré lo suficiente como para que dejes de preocuparte por los turnos dobles. Considéralo una consultoría de bienestar privado, sugirió, tratando de que su voz sonara lo más neutral posible para no revelar que ya sabía lo de la cirugía de Benicio. Amparo lo miró con desconfianza, analizando cada rasgo de su rostro, buscando la trampa, el truco sucio que siempre acompañaba a la gente poderosa, pero solo encontró una mirada cargada de un luto antiguo que la desarmó por un instante. Acepto, pero con una condición. No quiero lástima, quiero respeto, y si alguna vez siento que esto es una forma de caridad disfrazada, me voy a ir y no me va a encontrar ni el servicio de inteligencia de su empresa, aceptó ella, sellando un pacto que sería el comienzo de una caída y un renacimiento para ambos. Los días siguientes fueron una danza extraña de intimidad forzada y descubrimientos silenciosos, donde Amparo descubrió que detrás de la fachada de hierro de Bautista se escondía un hombre que apenas sabía cómo hacerse una tostada y que pasaba las noches en vela mirando fotos viejas de una niña que se parecía demasiado a ella. En una ocasión, mientras Amparo le tomaba la presión arterial, notó que él tenía una mancha de grasa en la mejilla de cuando intentó, sin éxito, arreglar una lámpara de diseño que se había soltado, y sin pensarlo, usó su propia mano para limpiarlo con una suavidad que hizo que el pulso de Bautista se disparara en el monitor. Tenés la piel curtida por el trabajo, Amparo, pero tus manos son más gentiles que las de cualquier especialista que me haya atendido antes, comentó él, mientras el silencio del ático se llenaba con una electricidad nueva que nada tenía que ver con los cables o los motores de los elevadores que ella solía ver en los sótanos. Por un momento, las clases sociales desaparecieron, el dinero dejó de ser una barrera y solo quedaron dos almas heridas reconociéndose en el espejo de la vulnerabilidad, justo antes de que el mundo exterior, en forma de una llamada de Delfina, amenazara con destruir el frágil puente que estaban construyendo entre la necesidad de uno y el secreto del otro. La convivencia en el ático comenzó a tejer una red de complicidades que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una especie de tregua sagrada donde el brillo del lujo valenciano se empañaba ante la cruda realidad de los sentimientos. Bautista, acostumbrado a que todos a su alrededor fueran ecos de sus propios deseos, se encontraba fascinado por la forma en que Amparo se movía por su cocina, transformando ingredientes simples en platos que sabían a hogar y a lucha, mientras ella, a su vez, empezaba a notar que el gigante de las finanzas era en realidad un hombre atrapado en una torre de cristal, mendigando una conexión que el dinero no podía comprar. ¿Sabes? En mi barrio decimos que el que mucho abarca poco aprieta, y vos tenés el mundo entero en tus manos, pero parece que no tenés nada que te llene el alma, le dijo ella una tarde mientras organizaba los medicamentos que él fingía necesitar solo para mantenerla cerca. Bautista la observó en silencio, sintiendo que cada palabra de la enfermera era una caricia y un golpe a la vez, dándose cuenta de que la brecha que los separaba no era solo de ceros en una cuenta bancaria, sino de la capacidad de sentir la vida sin el filtro de la seguridad privada, una lección que estaba aprendiendo a través de la calidez de su voz. Sin embargo, la paz del ático era un espejismo que Delfina estaba dispuesta a romper con la precisión de un cirujano social, movida por una ambición que no conocía de escrúpulos ni de lealtades. Desde su despacho en la Torre Albada, la directora de operaciones
había comenzado a sospechar del interés inusual de Bautista por una simple enfermera, y sus informantes ya le habían reportado las visitas constantes de Amparo a la propiedad privada del CEO. Nadie llega a donde está esa mujer sin usar sus encantos de baratija, y no voy a permitir que una muerta de hambre ponga en peligro mi ascenso a la presidencia del grupo, masculló Delfina mientras revisaba los registros de mantenimiento y seguridad, buscando cualquier grieta que pudiera usar para demoler la reputación de Amparo. Fue entonces cuando descubrió la situación médica de Benicio y la desesperación financiera de la enfermera, un arma perfecta que planeaba utilizar no solo para despedirla, sino para presentarla ante Bautista como una oportunista que estaba fingiendo una conexión emocional para robarle su fortuna, una narrativa que sabía que calaría hondo en el corazón desconfiado del magnate. El punto de inflexión llegó una noche de lluvia torrencial, de esas que lavan las calles de Valencia pero ensucian las conciencias, cuando Amparo y Bautista quedaron atrapados en la biblioteca del ático debido a un fallo eléctrico que dejó el edificio a oscuras. Entre las sombras iluminadas apenas por la luz de unos candelabros de plata, Amparo se sintió vulnerable. El peso de su secreto y la salud de su hijo la oprimían con una fuerza renovada. Y por primera vez dejó caer su armadura frente al hombre que se suponía era su enemigo. Benicio se está quedando sin tiempo, Bautista, y yo estoy acá jugando a ser la enfermera de un hombre que tiene todo, mientras mi hijo pierde la luz cada día un poco más, confesó ella con la voz rota por un llanto que había contenido durante meses, dejando que las lágrimas corrieran libres por su rostro. Bautista se acercó a ella, rompiendo esa distancia protocolar que tanto le costaba mantener, y con una ternura que lo sorprendió incluso a él, tomó sus manos entre las suyas, sintiendo el calor de su piel y la verdad de su dolor. No estás sola, Amparo, te lo prometo. Aunque todavía no puedo decirte todo lo que sé, no voy a permitir que ese nene pase por lo que yo pasé cuando perdí a mi hermana, susurró él, y en ese momento el primer beso nació entre ellos, una mezcla de desesperación, esperanza y el sabor salado de las lágrimas de una madre que finalmente encontraba un puerto seguro. Pero la mañana siguiente trajo consigo la crueldad del mundo real, personificada en la figura de Delfina, quien irrumpió en el ático bajo el pretexto de una firma urgente de documentos, encontrando a Amparo todavía allí con una expresión que delataba la intimidad de la noche anterior. Con una sonrisa cargada de veneno, la directora lanzó sobre la mesa de mármol un informe detallado que su equipo de investigación había preparado, donde se acusaba a Amparo de haber manipulado los registros de la enfermería de la empresa para desviar fondos hacia la cuenta del hospital de su hijo. ¡Qué escena tan conmovedora! El rey y la mendiga unidos por la tragedia. Pero me pregunto, ¿qué pensará nuestro querido CEO cuando sepa que su enfermera estrella ha estado robando a la corporación para pagar sus deudas personales? Sentenció Delfina, clavando sus ojos en Amparo, con un triunfo maligno que hacía que el aire se volviera irrespirable. Amparo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, mirando a Bautista con una súplica silenciosa, esperando que él la defendiera, pero el rostro del magnate se volvió una máscara de piedra, la vieja armadura de la desconfianza cerrándose de golpe ante la posibilidad de haber sido engañado una vez más por alguien en quien había empezado a confiar. Decime que no es cierto, Amparo. Decime que no usaste tu posición en mi empresa para hacer esto, pidió Bautista con una voz que vibraba con una decepción profunda, mientras Delfina disfrutaba de cada segundo de la caída de su rival. Amparo, herida por la duda inmediata del hombre que apenas unas horas antes le había prometido el cielo, recuperó su orgullo de clase con una furia que dejó a ambas mujeres paralizadas. Lo que hice
Lo hice por la vida de mi hijo, porque este sistema de mierda que vos manejás prefiere ver a un nene ciego que perder 1 euro de beneficio, pero no te robé nada. Delfina plantó esas pruebas y vos, por más rico que seas, sos tan pobre que no podés ver la verdad ni cuando la tenés frente a los ojos. Gritó ella antes de tomar su bolso y salir del ático, dejando atrás el lujo, el café de diseño y la promesa de un amor que ahora le parecía una burla cruel del destino. Mientras bajaba en el ascensor, Amparo sentía que el corazón se le desprendía del pecho, pero su mente ya estaba trabajando en una forma de salvar a Benicio sin la ayuda de un hombre que necesitaba ver pruebas en un papel para creer en la honestidad de un corazón. La venganza de Delfina no se detuvo con la salida de Amparo del ático. Esa misma tarde, la enfermera recibió la notificación oficial de su despido por falta grave y pérdida de confianza, lo que significaba la cancelación inmediata de su seguro médico y de cualquier posibilidad de crédito para la cirugía de Benicio. Al llegar al hospital, se encontró con que la administración ya había sido informada y que le pedían que retirara al niño de la lista de espera si no podía garantizar el pago en las próximas 24 horas. La desesperación se transformó en una calma fría y peligrosa, la misma que sienten los soldados antes de una batalla suicida, y Amparo comprendió que la única forma de derrotar a una mujer como Delfina era entrando en su propio terreno de juego. Recordó las conversaciones en el ático, los detalles que Bautista le había dado sin querer sobre la próxima gala benéfica de la empresa, un evento donde se reunirían todos los accionistas y donde se anunciaría al nuevo presidente del holding, el escenario perfecto para una verdad que merecía ser gritada ante el mundo entero. Mientras tanto, Bautista se encontraba en su despacho, rodeado de una soledad que ahora le resultaba insoportable, mirando fijamente el informe que Delfina le había entregado, pero sintiendo que algo no encajaba en la narrativa de la traición. Su instinto, aquel que lo había hecho millonario, le decía que Amparo era incapaz de una mentira tan elaborada, y su corazón no podía olvidar la forma en que ella protegía el collar de latón, la misma joya que él ahora tenía bajo un microscopio en su laboratorio privado. El resultado del análisis de ADN que había solicitado de forma secreta, comparando una muestra de saliva de Benicio de aquel caramelo con la suya propia, llegó esa misma tarde, confirmando lo que su alma ya sabía. El niño era el nieto de su hermana desaparecida y Amparo era, por lo tanto, su sobrina, la sangre de su sangre que había estado sufriendo bajo su propio yugo corporativo. La culpa lo golpeó con la fuerza de un tsunami, dándose en cuenta de que había humillado a la única familia que le quedaba, y que Delfina no solo era una trepadora, sino una criminal que estaba saboteando la vida de su propia estirpe para quedarse con su trono. Delfina, ajena a que el cazador estaba a punto de convertirse en presa, se preparaba para la gala en el palacio del Marqués de Dos Aguas, luciendo un vestido de seda negra que costaba más que el salario anual de toda la enfermería, convencida de que esa noche sería coronada como la nueva líder del Imperio Valente. Había movido sus hilos para que cualquier intento de Amparo de acercarse al edificio fuera repelido por la seguridad, pero subestimó la inteligencia lógica de una mujer que conocía los protocolos de emergencia del edificio mejor que nadie. Amparo, usando su viejo uniforme de enfermera que todavía conservaba y una tarjeta de acceso que había olvidado devolver, se infiltró por los pasillos de servicio, esquivando cámaras y guardias con una determinación que rayaba en lo heroico. Su objetivo era claro: llegar al escenario antes de que Bautista pronunciara su discurso y mostrar las pruebas de que Delfina había saboteado los suministros médicos de la empresa para inflar los beneficios, una información que había logrado recopilar en sus últimas horas de trabajo antes de ser expulsada.
El clímax de la tensión se sentía en el aire del salón principal, donde el champán corría libre y las joyas brillaban bajo las arañas de cristal, ajenos a la tormenta que se avecinaba en los bastidores. Bautista subió al estrado con un semblante serio que los invitados interpretaron como la solemnidad del momento. Pero sus ojos buscaban frenéticamente entre la multitud una señal de la mujer que amaba y a la que había fallado tan estrepitosamente. Justo cuando Delfina se preparaba para subir y recibir su nombramiento, las luces del salón parpadearon y la pantalla gigante detrás del podio, que debía mostrar los logros de la empresa, comenzó a proyectar los correos electrónicos y las órdenes de compra falsificadas que Delfina había usado para incriminar a Amparo. Un murmullo de shock recorrió a los presentes, mientras Delfina se ponía pálida, sus ojos inyectados en odio, buscando al responsable de aquel sabotaje público que estaba destruyendo su carrera en cuestión de segundos. En ese momento, Amparo emergió de entre las cortinas de terciopelo rojo, con su uniforme blanco manchado de sudor y esfuerzo, pero con la cabeza más alta que cualquiera de las herederas presentes. En la sala: «Este es el costo de su éxito, señores. La visión de un nene de 7 años y la dignidad de quienes realmente mantienen esta empresa en pie», exclamó con una voz que llenó cada rincón del palacio, haciendo que el silencio fuera tan absoluto que se podía escuchar el latido de los corazones asustados. Bautista dio un paso hacia ella, ignorando los flashes de las cámaras y los gritos de protesta de los accionistas, y frente a todos se arrodilló no para pedir perdón, sino para reconocer su lugar en el mundo. El enfrentamiento final estaba servido, y la verdad sobre el collar de latón estaba a punto de ser la estocada final para un sistema que se creía invencible, pero que estaba siendo derribado por la fuerza de una madre que ya no tenía miedo a la oscuridad. El silencio en el palacio del Marqués de Dos Aguas era tan denso que parecía una entidad física, una presión insoportable que asfixiaba la arrogancia de Delfina, mientras las pruebas de su traición seguían parpadeando en la pantalla gigante. Amparo, de pie en el centro del escenario con su uniforme de enfermera que contrastaba violentamente con la opulencia del entorno, no apartaba la mirada de Bautista, esperando el golpe final o la redención, sin saber que el hombre que tenía frente a ella ya no era el CEO frío de la Torre Albada. Bautista se acercó al micrófono, pero en lugar de dirigirse a los accionistas, se volvió hacia ella con una humildad que dejó a la élite valenciana sin aliento, sacando de su bolsillo el pequeño collar de latón que Benicio le había mostrado. «Durante décadas busqué una razón para seguir construyendo este imperio de cristal, creyendo que el éxito llenaría el vacío que dejó mi hermana cuando desapareció en medio de la crisis de nuestra familia», comenzó a decir Bautista, su voz resonando con una sinceridad que quebraba cualquier protocolo corporativo. «Hoy entiendo que el destino no me trajo a una empleada eficiente, sino que me devolvió mi propia sangre. Este collar es la prueba de que Benicio es el heredero de todo lo que ven aquí, y que Amparo es la mujer que, con su trabajo y su sacrificio, protegió el honor de los Valente mientras yo me escondía en despachos de mármol». La reacción de Delfina fue un estallido de furia ciega, un último intento de supervivencia de quien se sabe acorralada por sus propias mentiras y la pérdida inminente de un poder que creía eterno. «Esto es una farsa montada por una oportunista y un hombre que ha perdido el juicio por una cara bonita», gritó ella, intentando avanzar hacia el escenario, mientras los guardias de seguridad, siguiendo una señal discreta de Bautista, le cerraban el paso con una firmeza que ella misma había ordenado horas antes contra Amparo. La caída de la directora fue tan pública y estrepitosa como sus humillaciones.
En cuestión de minutos, la policía local, que ya había sido alertada por el equipo legal de Bautista tras verificar las pruebas de sabotaje en los suministros médicos, entró en el salón principal para escoltarla hacia afuera. Mientras la sacaban del palacio, Delfina lanzaba maldiciones que se perdían entre los murmullos de desprecio de los mismos inversores que antes la adulaban, demostrando que en el mundo del lujo, la lealtad es un bien que se agota en cuanto el escándalo toca la puerta. Bautista no esperó a que el salón se vaciara para tomar las manos de Amparo entre las suyas, ignorando los flashes de los periodistas que olían la noticia del siglo: el romance y el hallazgo familiar que cambiaría la estructura del Grupo Valente. Perdóname, Amparo, por haber dudado, por dejar que los papeles dijeran más que tus ojos y por permitir que este sistema te pisoteara cuando debí ser yo quien te sostuviera. Susurró él, sintiendo que el peso de su luto por fin se disolvía al ver la fuerza de la mujer que tenía delante. Amparo, con las lágrimas corriendo libres por su rostro, pero con una sonrisa que iluminaba su cansancio, le apretó las manos con una calidez que sellaba cualquier herida del pasado, comprendiendo que el collar de latón no era solo una joya vieja, sino el puente que por fin le daría a su hijo la oportunidad de ver el mundo. No necesito tu imperio, Bautista, solo necesito que mi hijo despierte mañana y pueda ver el color del cielo sin que el miedo nos quite el sueño, respondió ella, recordándole al magnate que el verdadero valor de la vida no reside en las acciones de una empresa, sino en la capacidad de cuidar de quienes amamos. Sin perder un segundo, Bautista ordenó que su coche privado los llevara directamente a la clínica donde Benicio esperaba, utilizando su poder no para comprar voluntades, sino para movilizar al mejor equipo de cirugía oftalmológica de España en un operativo de urgencia que no admitía retrasos. Durante el trayecto, el silencio entre ellos fue de una intimidad profunda, una comprensión silenciosa de que la batalla más difícil ya se había ganado y que lo que venía era el renacimiento de una familia fragmentada por el tiempo y la ambición. Al llegar al hospital, Amparo corrió hacia la habitación de su hijo, encontrándolo pequeño y valiente bajo las sábanas blancas, ajeno al caos que su madre había provocado para salvarlo, y lo abrazó con la desesperación de quien por fin ha encontrado tierra firme tras un naufragio. Bautista se quedó en la puerta, observando la escena con un nudo en la garganta, dándose cuenta de que ninguna de sus propiedades valía tanto como ese abrazo, y que su mayor éxito profesional sería, a partir de ahora, garantizar que ese niño nunca más tuviera que vender caramelos para sobrevivir. La cirugía duró horas que parecieron siglos, un tiempo en el que Amparo y Bautista permanecieron juntos en la sala de espera, compartiendo cafés de máquina que esta vez sabían a esperanza y no a obligación laboral. En esos momentos de vulnerabilidad, él le confesó los detalles de la desaparición de su hermana, de cómo el orgullo familiar había causado una ruptura que alejó a la madre de Amparo de su origen, y cómo ese collar de latón era la última pieza de un rompecabezas que él nunca pudo terminar de armar solo. Amparo, por su parte, le habló de su lucha en Buenos Aires antes de emigrar, de las noches de estudio mientras cuidaba a un bebé enfermo y de cómo su profesión de enfermera era su forma de devolverle al mundo un poco de la piedad que ella misma no había recibido. Sos la mujer más fuerte que conocí en mi vida, Amparo Ferraro, y te juro que el resto de mis días los voy a dedicar a que no tengas que ser fuerte por obligación nunca más, prometió él, mientras el amanecer empezaba a teñir de rosa los tejados de Valencia. Cuando el cirujano salió finalmente del quirófano, con una expresión de triunfo que eliminó cualquier rastro de tensión en la sala, Amparo sintió que podía respirar por primera vez en años sin que el pecho le doliera. La operación fue un éxito total. El pequeño Benicio va a recuperar la visión progresivamente y, con el tratamiento adecuado,
podrá hacer una vida completamente normal, anunció el médico, provocando que Amparo se derrumbara en los brazos de Bautista en un llanto de alivio puro. En ese pasillo de hospital, lejos de las galas y los mármoles, la jerarquía de CEO y enfermera desapareció para siempre, dejando lugar a dos personas que habían encontrado en el dolor del otro la medicina para su propia soledad. La noticia de la recuperación de Benicio se convirtió en el cimiento sobre el cual empezaron a construir su nueva realidad, una donde el dinero de los Valente se puso al servicio de una fundación para cirugías pediátricas, asegurando que ninguna otra madre tuviera que pasar por el calvario de Amparo. 6 meses después, la vida en Valencia había cambiado de color, no solo para Benicio, que ahora corría por el jardín de la nueva casa familiar, persiguiendo mariposas con una nitidez que lo asombraba cada día, sino para todos los involucrados. Amparo ya no vestía el uniforme de enfermera por necesidad, sino por vocación, dirigiendo el nuevo Departamento de Salud y Bienestar del Grupo Valente con una política de humanidad que había transformado la cultura de la empresa desde sus cimientos. «Mira, mamá, puedo ver las hormigas en el pasto», gritaba el niño con una alegría contagiosa mientras Bautista lo observaba desde el porche, sosteniendo una cámara fotográfica con la que documentaba cada pequeño milagro de esa nueva vida que nunca creyó posible. La sombra de Delfina se había desvanecido en 1900. Los tribunales y la Torre Albada ya no era un templo de frialdad, sino un lugar donde la eficiencia se medía en la satisfacción de los trabajadores y no solo en las gráficas de rentabilidad. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la albufera, Bautista se acercó a Amparo y le entregó una pequeña caja de madera aterciopelada, sonriendo con una complicidad que solo los años de lucha compartida pueden otorgar. Al abrirla, Amparo encontró su vieja llave de enfermera y el collar de latón, pero esta vez estaban unidos en una pieza de joyería fina, bañada en oro, pero conservando las marcas de su pasado humilde. Es para que nunca olvides de dónde venimos, pero también para que sepas que el futuro es nuestro y que no hay nada que no podamos arreglar si lo hacemos juntos, le dijo él, sellando la promesa con un beso que sabía a paz y a victoria. Amparo se colocó la joya, sintiendo el peso del metal contra su pecho, y miró hacia el horizonte donde su hijo jugaba, sabiendo que su historia de superación no terminaba con un final feliz, sino con un nuevo comienzo, donde la dignidad y el amor eran por fin la única moneda de cambio aceptada en su mundo.